Cordial saludo, mi nombre es Mary Sofía González Puente, soy estudiante del programa de psicología y en este momento estoy desarrollando el curso de guitarra. Voy a explicar la línea de tiempo de la historia de la guitarra, iniciando en el año 400 con el origen greco-romano, en donde los griegos crearon un instrumento con algunas cosas parecidas a la guitarra actual, donde es un instrumento de cuerda el cual se sostiene sobre las rodillas y es plano como una mesa y se puntea. Podemos hablar del origen árabe, que se da por la invasión de los árabes a España como un instrumento de cuerda pausada con un bordón y cuerdas dobles. Las primeras apariciones de la guitarra se dan en el año 2000 a.C. Se encuentran las primeras representaciones de los instrumentos de cuerda con forma de guitarra en las antiguas civilizaciones como los sumerios y babilonios. Hablamos también de la Edad Media, donde se desarrolló el leúd, un instrumento de cuerda similar a la guitarra en la región árabe musulmana. En la Edad Media se puede identificar dos categorías de instrumentos. Una, la cuerda conocida como guitarras o guitarras, por un lado, esta variedad de morisca o mondora, una forma ovalada esta guitarra tiene una forma ovalada. Por otro lado, encontramos la guitarra latina, que representa la evolución de los instrumentos antiguos como las cedras. Esta guitarra latina tiene un cuerpo plano que se construye con aros y un mango largo. En la Edad Media aparece la vihuela de mano en España y Europa. Es un instrumento de cuerda pausada similar a la guitarra. Podemos hablar en el año 1500 del origen del nombre de la guitarra. La palabra guitarra parece derivada del griego chiara o quitar, que significa tres cuerdas. En el antiguo Egipto, alrededor del año 1500 a.C., se encontraba una guitarra de tres cuerdas llamada nofre. Tanto los hombres como las mujeres la tocaban utilizando un plectro, lo cual sugiere que esta guitarra es egipcia y tiene cuerdas metálicas en lugar de cuerdas de tripa. En el año 1584, en la época más o menos del Renacimiento, está la guitarra fabricada entre 1580 y 1600, uno de los más raros instrumentos que aún existe, aunque ha pasado por una restauración completa. Tiene 5 conjuntos de cuerda, una tapa de madera de picea y 10 trastes de tripa que están sujetos a un mástil. Podemos hablar también de la época del barroco, donde la guitarra barroca se establece como un instrumento de música clásica europea con cuerdas de tripa y un diseño refinado. La estructura de afinación se derivan directamente de la guitarra, tal y como los lutres ibéricos que se diseñaban. Luego podemos hablar de la guitarra de 6 cuerdas que se convierte en un estándar con afinación similar a la actual. Se colocaron en estas barras para fortalecer estructuras y de este modo fue posible hacer una tapa delgada que mejoró la resonancia y la dispersión del sonido de la tapa armónica. Además se adaptó un mástil reforzado y elevado fabricado con ébano y se introdujo un sistema de tornillo metálico en lugar de las clavijas de madera para su afinación. En el año 1850 al año 1900, Antonio Torres Jurado revoluciona la construcción de la guitarra clásica, sentando las bases del diseño moderno. Esta guitarra clásica establece como un instrumento proveniente de la música clásica directamente. En el año 1830 hablamos de la guitarra de estilo Legnani, presentada por un diseño único con una caja curva, hacia arriba y asimétrica, donde las clavijas están ocultas bajo una placa. Está construido con un mástil de coba, una tapa de picea y una caja de palo de rosa. Fue creado por los australianos John Stuffer y George Reis, quienes se inspiraron en un valioso italiano Luigi Legman. En la época del panormo, en 1836, donde se destaca el uso de refuerzos en forma de abanico en nuestra influencia de Pages y Martínez en sus guitarras que proporcionaron como guitarras de estilo español. Este instrumento en particular tiene una tapa de picea, un puente sin una cejuela separada y un clavijo tallado en ruanas amplias. Las guitarras Panormo a menudo tenían clavijas hechas en Londres por Baker. Luego encontramos las guitarras de Torres en 1860. Estas guitarras de Torres presentaban un diseño diferente a las guitarras anteriores, con una caja más grande y una longitud de escala de 65 centímetros. La tapa hecha en picea tenía una ligera curvatura para lograr el sonido equilibrado. Estas guitarras tenían un mástil de cedro, diapasón de ébano y una caja hecha de ciprés con un fondo compuesto para 4 piezas.
Las guitarras de Martín en 1875. Martín diseñó una guitarra acústica estadounidense que funcionó a varias influencias europeas. Esta guitarra cuenta con una caja hecha de palo de rosa y una tapa reforzada con barras de forma de cruz. Una invasión de Martín alrededor en 1850. El mástil de cedro y de pintado de negro tiene un zócalo cónico y un diapasón de palo de rosa con 12 trastes. Encontramos en el siglo XX, para el año de 1920, el desarrollo de la guitarra flamenca en España, que se convierte en un elemento clave para el flamenco en la época. Luego podemos hablar de la guitarra clásica en el siglo XX, donde el español Ludwig y José Ramírez III, guitarristas nacidos de Yepes, introdujeron cuerdas adicionales en la parte más grave de la guitarra en un mástil más de ancho con múltiples trastes que ampliaron significativamente las posibilidades de sonido con la mano izquierda, con lo que hoy se conoce como un tipo de guitarra que se conoce guitarra clásica. Hablamos en 1930 la popularización de la guitarra acústica de acero, especialmente en la música de folk y blues. En 1931, Ray Baker introduce el flying pan y nace la primera guitarra eléctrica sólida. En 1950, la guitarra eléctrica se convierte en un pilar del rock and roll con modelos icónicos como Fender, Stratocaster y Gibson. En 1836, que se conoce la Edad de Oro de la guitarra, en la que se aborda la era dorada de la guitarra clásica española, el instrumento alcanzó un pleno desarrollo y se establecieron las pautas para su interpretación. Destacadas generaciones de compositores y músicas que elevaron la guitarra a su máximo esplendor. En la actualidad, en el siglo XXI, la guitarra sigue siendo un instrumento popular con una amplia variedad de géneros musicales, desde el rock, el pop hasta el jazz y el flamenco. La tecnología digital ha llevado avances a las guitarras eléctricas con capacidades digitales como modelado de amplificadores y efectos incorporados. Gracias por su atención.